Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí. Qué privilegio para mí poder conectarme contigo a través de este medio. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo. Y en este video, o con este video, comenzamos una serie que hemos llamado En esto creo. En esta serie de varios videos estaremos discutiendo las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es muy importante que tú, como adventista del Séptimo Día, entiendas en qué crees, que puedas encontrar su fundamento, su lógica, que puedas explicarlo a los demás. Así que es mi intención en estos cortos videos iniciar la conversación. Es importante que tú estudies, es importante que no te quedes solo con lo que yo te comente en este video. ¿Estás listo? El primero, la palabra de Dios. Como ya debes haber experimentado o visto en nuestra sociedad, especialmente entre grupos multiculturales, existen muchas creencias. Las creencias espirituales son muy variadas y la base para estas creencias o las fuentes para estas creencias también habrán de ser muy variadas. De hecho, en el caso del cristianismo, al cual pertenece a la Iglesia Adventista, aún dentro del cristianismo encontramos muchas interpretaciones de lo que la Biblia dice. En la Iglesia Adventista nosotros procuramos que todas nuestras creencias estén basadas en solo la Biblia, sola Scriptura en latín. Ahora bien, ¿por qué tanto énfasis en la Biblia? Sencillo, tal y como ya hemos mencionado, la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Y Dios tiene muchas ideas que darte, direcciones, reglas. La Biblia habla de todos los tópicos en toda nuestra vida. Cómo lidiar con tu esposo, cómo lidiar con tu esposa. A veces es difícil. La Biblia te ayuda. Cómo lidiar con los hijos, cómo lidiar con la familia, amigos, enemigos, hasta con la suegra. A mí me parece maravilloso. ¿Y a ti? Ahora bien, quizás podamos comenzar viendo cómo la Biblia se identifica a sí misma. Cómo diferentes personajes presentados en la Biblia describen a la Escritura. Eso nos dará una buena idea de cuáles son los propósitos de la Escritura, cuál es el fundamento de esta. Comencemos con Jesús. ¿Sabías tú que Jesús en Marcos capítulo 7 versículo 13 se refirió a la Escritura como la palabra de Dios? Pablo, a su vez, la llamó las Sagradas Escrituras en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. O las palabras de Cristo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. O una de mis favoritas, escrita por Lucas en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Dice, la palabra de su gracia. Tremendo. Estos sencillos títulos nos hablan del poder de la palabra, de su procedencia y también de su propósito. Así que es importante entenderlo. Nota lo siguiente: cuando Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, cuando Dios crearon a Adán y a Eva, la Biblia nos dice que ellos se comunicaban directamente con Adán y Eva. Pero ¿qué sucedió? Adán y Eva decidieron pecar, decidieron alejarse de Dios. Y a causa del pecado, esa comunicación directa se rompió. La Biblia te lo presenta, lo puedes estudiar con más calma, especialmente en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué hizo Dios? Dios continuó en su amor comunicándose con los seres humanos, con Adán, con Eva, contigo y conmigo, de diferentes maneras. Una de las maneras que Dios utiliza es la naturaleza. Lo que está a tu alrededor habla acerca de Dios. Salmos 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama las obras de sus manos. La naturaleza te habla, pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Dios en su infinita sabiduría decidió darnos relaciones. Padre, madre, hijo. Y a través de esas relaciones, a través del amor de otros humanos,
también podemos escuchar a Dios, podemos aprender de Dios, podemos reconocer su presencia en nuestra vida. Isaías lo presenta de una manera muy especial en el capítulo 66, versículo 13. Él dice: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes en Jerusalén, serán consolados. Entonces vemos que Dios se comunica a través de la naturaleza, a través de otros seres humanos. Pero no solo eso, sino que decidió brindarnos una revelación aún más directa, aún más grande y aún más profunda a través de la Escritura. No es la única, vamos a ver. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Pablo en Hebreos capítulo 1 nos dice dos cosas. Número 1, Dios habló a través de los profetas. Y estos profetas fueron los que recibieron esa inspiración y escribieron para nuestro favor. Nos hablan a través de la Escritura. Pero no solo eso, sino que nos dice que la mayor revelación es Jesús mismo. Vamos a repasar un poquito. Hasta ahora hemos visto que la Escritura es llamada de diferentes maneras. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Escritura o las Sagradas Escrituras, la palabra de gracia, dice Lucas. Espero que ese sea tu favorito también. Hemos también visto que Dios, después que se rompió esa comunicación especial que tenía con Adán y con Eva, decidió establecer medios para comunicarse con sus hijos, contigo y conmigo, a través de la naturaleza, del amor de otras personas, aunque imperfecto, de las Escrituras y por último de la revelación máxima, Cristo Jesús. Enfoquémonos en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de las Escrituras? Dice muchas cosas, déjame enfocar una de ellas. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda Escritura es inspirada por Dios. Entiende lo siguiente, Pablo no está hablando aquí de un dictado. Pablo no está diciendo que los escritores de la Biblia, que fueron bastante, unos 40 para los 66 libros, a través de miles de años. Mire qué impresionante es esto. Todos estos escritores fueron inspirados por Dios. No que recibieron palabra por palabra que escribir, sino que Dios colocó en ellos, sopló en ellos, si pudiéramos decirlo de esa manera, una idea, ideas, una historia, un mensaje. Y ellos en su humanidad e imperfección lo colocaron en palabras humanas para que tú y yo pudiéramos entender el mensaje de Dios. Para que entiendas esto un poco mejor, esa palabra que utiliza Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 para inspiración en griego es theoneutos. Theoneutos, una palabra compuesta de theo o de theos, que es Dios, y de neutos o de neu, de la raíz neu, que proviene de soplo. Literalmente lo que está diciendo Pablo es que la palabra, la Escritura fue alentada por Dios, colocada por Dios. Por eso utilicé anteriormente, un minuto atrás, la palabra soplo. Dios compartió una idea, compartió un mensaje y los escritores de la Biblia lo colocaron en el lenguaje humano. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante porque cuando comprendemos que Dios utilizó la fuerza y la voluntad humana junta con el poderío divino y la sabiduría divina, encontramos que es un Dios maravilloso, un Dios que nos toma en consideración. Pero adicional a eso nos exhorta a que entendamos el concepto y el contexto de lo que es presentado. Entonces podríamos decir, un texto sin un contexto es complétalo, muy bien, un pretexto. Adicional a eso, la Biblia nos confirma repetidas veces su inspiración. No vamos a entrar a eso por factor tiempo, pero sí quería mencionarte que no es solo la Biblia confirmándose a sí misma. La Biblia también es confirmada por ejemplo, la historia.
Hay muchos historiadores, arqueólogos que por tiempos dudaron de ciertos eventos que son presentados en la Biblia, y descubrimientos arqueológicos han confirmado la existencia de personas, personajes bíblicos, de eventos, de ciudades, etc. La historia confirma la Biblia. No solo eso, la ciencia también confirma la Biblia. Hay personas que piensan que la ciencia y la Biblia no combinan, que no se mezclan. La realidad es que la ciencia es confirmada o confirma la Biblia, y la Biblia confirma la ciencia. Por ejemplo, eso de que el planeta estaba en el espacio antes de que la ciencia lo dijera, ya la Biblia lo había dicho. De que la creación está compuesta por átomos que no podemos ver, eso también la Biblia lo había dicho. Que hay montes en el océano, corrientes en el fondo del mar. Todo eso fue descubierto por la ciencia tarde después, o tiempo después. Sin embargo, la Biblia ya lo había presentado. La idea de tiempo, materia, energía, espacio, todo es presentado en la Biblia. Cuando nos acercamos a la Biblia y tomamos la decisión de creer lo que la Biblia nos trae, debemos entender que esta tiene autoridad. Autoridad. Quizás la Biblia ha sido el libro más amado en el mundo, en la historia de la humanidad, también el más odiado, el que ha estado en más riesgo de ser extinto, el más leído. Eso nos debe demostrar que hay cierto nivel de autoridad en ella. Jesús lo colocó repetidas veces sobre las opiniones humanas, sobre las tradiciones, utilizando frases como no solo de pan vivirá el hombre, o ¿qué dice la ley? O escrito está. O las preguntas como ¿nunca leíste la escritura? A personas que le cuestionaban lo que él hacía. Interesante. La Biblia tiene autoridad y hoy es día de que tú la aceptes, de que yo también la acepte. Finalizo con 4 cosas que la Biblia hace por ti. Número 1, Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñáis las Escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura te habla de Jesús, te habla de su sacrificio, te habla del plan diseñado aún antes de la fundación del mundo por amor a ti. Te da testimonio de nuestro Salvador. Número 2, Romanos 15:4. Romanos 15:4 nos dice que nos enseña. Las cosas escritas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que a través de la paciencia y la consolación de ella vivamos en esperanza. En otras palabras, te da enseñanza, pero también te da esperanza. Te motiva a vivir, te motiva a caminar en fe. Número 3, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17 nos santifica porque nos acerca a la verdad, entendiendo que la verdad es una persona. La verdad es Jesús mismo. Te santifica, te prepara, te capacita, te conecta con Dios. Y número 4, Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nos guía como una lámpara. Hermanos y hermanas, hoy es día de que tú y yo entendamos que Dios desea hablarte, que Dios desea encaminarte, que Dios desea consolarte, darte esperanza, transformarte. Y parte de ese proceso se da a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a leerla. Motívate. ¿Lo crees? Yo lo creo. En esto, yo creo. Hasta la próxima.